Como yo imagino que no van a leer cómo se llaman sus... Alfredo va a hablar de los laberintos de las violencias sociales, o lo que es lo mismo, y debería decir mismo, ¿no? Es todos somos hemos, todos hemos. Alfredo, por favor. Sí. De inicio un placer de que los colegas de la vieja guardia y demás me hayan invitado a estar aquí en esta mesa, y también un placer el hecho de encontrarnos o reencontrarnos con otros colegas en relación a algo que creo es muy significativo que lo estemos hablando y más que nada reflexionando. Lo que voy a hacer es como muy esquemático y voy solamente a marcar y a puntear, a señalar algunas reflexiones que las he ido concatenando con respecto a este conflicto o tensión social entre el agrupamiento de los hemos y los anti-hemos. Mi intención es un poco como ir adelantando algunas posibles categorías de análisis que nos permitan una comprensión quizás no tan a la ligera como se ha dado, sino una cuestión más profunda, analítica. Al mismo tiempo, Alejandro me va a ayudar y va un discurso visual. Ahí un tanto el ejercicio es que lo que yo vaya diciendo no necesariamente se va a ir anclando a lo que hace el discurso visual. Ese sería el ejercicio de ustedes. Haciendo una reflexión, me vuelvo a decir que tenemos distintos indicadores en términos de las construcciones sociales y culturales que nos han acompañado la condición de la cualidad humana. Uno de ellos es el uso social de drogas, siempre ha estado ahí. El otro es la alteración y decoración de los cuerpos, aparece. Y otro, digamos, de como articulador de la construcción de esa condición son las violencias. De hecho, entonces, este sería como el primer ejemplo, lo de las violencias sociales. Creo que ahora más que siempre es una de las cualidades más potentes o más fuertes que habla en relación a nuestros tiempos, y que la encontramos en la multiplicidad de las sociedades y que define las relaciones sociales en los, digamos, de conglomerados o agrupamientos, y con una cualidad también mundializada. Entonces, las violencias sociales vendría a ser algo así como determinado tipo de códigos a partir de los cuales están hablando los espacios urbanizados, están hablando las ciudades. Y creo que si yo armara una metáfora o armara una imagen, sería la del estallamiento. Creo que las violencias sociales actualmente se nos han estallado. Y siguiendo una imagen más psicológica, psicoanalítica, diría que se nos han desbordado. En tanto estallamiento y desbordamiento, creo que por ahí, Happy, cariñosamente así le decimos, José Antonio Pérez Islas, él hablaba del asunto de las instituciones. Creo que hay francamente de ya una rotura en términos a aquellas instituciones que en algún momento quizás estaban encaminadas a mediar los conflictos y las tensiones. A partir de ahí creo que ese estallamiento o ese desborde, en el caso de lo que hace a nosotros como antropólogos, sociólogos, a mí también ya se me estalló en términos de recolocarme desde el lugar, cual sea este, como sujeto también que trato de comprender prácticas sociales y expresiones culturales de otros sujetos, en este caso jurídicos. Escuchando a Maritza decía, claro, la Maritza tiene razón, esto ya lo sabíamos en términos de la evidencia empírica que hemos estado construyendo desde la década de los 80. Los relatos de los punks con toda la violencia verbal, los relatos de los rockeros y rockeros. Y me parece que a mí se me ha estallado desde mi lugar, que me ha descolocado esta situación en términos de decir que probablemente lo que hemos hecho una parte de los investigadores, los académicos, los gestores y demás, a lo mejor ha sido invisibilizar
o idealizar a una parte de estos sujetos juveniles. Y es algo fuerte. A mí es algo que como que la realidad de esas violencias de los jóvenes, que ya sabíamos de una parte de ellos, se me están restregando todo el tiempo. Y de repente por ahí también, sin ser emo, me deprimo. Y sí, me deprimo y me cuestiono en términos de la utilidad social de la construcción de conocimientos y saberes y relaciones. El otro asunto es lo que tiene que ver con la saturación mediática, que también ya está ahí, que sería otro, digamos, de los ejes. Ciertamente vuelve a aparecer la hipervisibilidad de las violencias de algunos sujetos juveniles. Sin embargo, una reflexión en contrario sería, si visibiliza y sobresatura, entonces, ¿qué es lo que invisibiliza? Es decir, me parece que hay en la hipersaturación del conflicto que tiene que ver con los hemos y los antihemos, al mismo tiempo se invisibiliza otras violencias sociales donde los jóvenes regularmente son los objetos de esas violencias, de los cuales no hay mesa que todavía alcance como para debatir. Me refiero a los asesinatos que se están dando de los jóvenes mexicanos por no pararse después de la fiesta en los retenes y en la militarización que hay del país. Tenemos evidencia y casos en Ciudad de Nezahualcóyotl, de Neza, en Sinaloa y en otros sitios donde los chavos después de la fiesta no se paran en los retenes y acá hubo baleados por la espalda y asesinados. Creo que hay una parte de eso que lo que se invisibiliza al hiper, ¿no? Visibilizarse este conflicto de hemos y antihemos, que ante la mirada de un narco yo creo que sería muy light o muy cursi lo que él estaría mirando, ¿no? En términos de enfrentamiento. El otro asunto que se ha invisibilizado es el asesinato de los jóvenes mexicanos que sí eran estudiantes, además del Politécnico y de la UNAM, con respecto a su actividad académica de estar en Bolivia, por ejemplo. Eso es grave, y eso, Ecuador, y eso, por ejemplo, las instituciones no han proferido ni construido una indignación que merezca al menos un debate. La otra pregunta, nada más para molestar, sería ¿por qué en este momento del país se sobredimensiona el asunto del conflicto y la tensión entre dos agrupamientos juveniles, cuando ya sabíamos que la violencia verbal y también actuada y física entre algunos miembros en relación a algunos agrupamientos la habíamos tenido desde la década de los 80? Lo tercero, como ya una categoría que trata de ser categoría, creo que aquí hay un asunto de la niñez, ¿no? De lo infantil que probablemente despiertan, ¿no?, las pasiones, en términos de entender la niñez o lo infantil como un territorio liminal. A partir de ahí, entonces, cuando uno ve las imágenes de algunos senos, son imágenes de fragilidad, ¿no?, en términos de la niñez, de lo infantil. Conversando con el doctor Valenzuela, él me hablaba de la indefensión, o algo así de lo que ellos evocan, y la vulnerabilidad dado el estadio, ¿no?, de la niñez o lo infantil, y en esa etapa liminal creo que ahí podría haber una pista de comprensión. Lo otro, como categoría o como terminajo, es la sobrehibridación en las configuraciones identificatorias, ¿no? El sobresaturamiento en términos de esa sobrehibridación, un poco como una modernidad, parafraseando a Cantilini, una modernidad que no termina todavía y una de acabar, y una posmodernidad que todavía no llega. Entonces por ahí hay algo. Las imágenes que yo estoy construyendo es lo indefinible, en esa sobrehibridación, lo indefinible, la ambigüedad en términos de lo difuso, que pues creo que por ahí vamos a hablar algo al respecto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tengo aquí algunas entrevistas y he bajado de algunos sitios, blogs, y está
parece ser claro, ¿no?, este asunto de que hay una parte del encabronamiento en términos de que algunos chavos toman algo de los otros sin ser realmente en su definición de eso, de lo que toman de los otros. Es decir, somos medios punks, pero en realidad no somos punks, ¿no? Somos medios rock and rolleros, pero en realidad no somos rock and roll. Entonces esa indefinición, me imagino que ante esa suerte como de apropiarse de toda la descripción de que nosotros sí somos los verdaderos oscuros, eso yo creo que me encabrona y molesta. El otro asunto son los emblemas culturales y los simbolismos de las corporalidades. Yo creo que aquí hay en términos del cuerpo, el cuerpo hay una suerte de hipererotismo, y también el cuerpo pareciera ser que es como todavía un reducto junto con la familia decían, pero el cuerpo es un reducto como el último continente en términos psicoanalíticos, lo último que puede contener, en función no solo de las cuestiones estéticas, o no solo de las cuestiones de cómo configuran o construyen estéticamente en la mezcla las ideas, sino en el sentido de los cortes del cuerpo. Hay unos relatos que estoy reconstruyendo muy fuertes o muy potentes en términos, por ejemplo, ya lo van a ver después, en términos de que el cuerpo viene siendo como para que no se suiciden, dado algunas situaciones dolorosas de la vida amorosa de algunas emas, entonces se cortan el cuerpo como el último continente o como un posible territorio ahí. Y el otro es lo del despliegue de las estrategias de la masculinidad que ya se habían señalado, ¿no? El asunto de la homofobia está clarísimo, el asunto del machismo, o sea, yo creo que una reivindicación del machismo es malgrarse un emo para el currículum, ¿no?, de la valentía, y bajé de un blog, por ejemplo, algunas pistas de la anatomía del emo, que algunos ya lo miraron ustedes, en función de que es entre divertido, entre irónico, así como la restregación de todo esto. Es la descripción de los emos. Les gusta el rosado, lloran y se quejan, se maquillan, son más vanidosos que una vieja, hablan como retrasados en Messenger. Hola, mi amor, hermosa. Son femeninos, usan delineador, todas las viejas los adoran, adoran a los gays, todo emo le ha dado un beso a un amigo, son demasiado amables, todos tienen cara de niño, adoran las rosas, usan brillo para los labios, cantan como niñitas y después gritan como si tuvieran tos de perro, usan pañoletas en todas las partes del cuerpo, todo emo usa cordones rosados o de algún color femenino, porque los emos son la peor plaga en este mundo y se reducen fácilmente. Creo que la explicación fácil que invisibiliza algo más complejo es esto de colocarlo afuera y construir el discurso de que es la ultraderecha. Quizá ahí habría que reflexionar cómo entran los espíritus conservadores ante esta situación de los conflictos y las tensiones entre estos agrupamientos. Yo creo que el ejemplo maravilloso es el del presidente municipal de Celaya, Guanajuato, en donde agarra y dice que les expropia el espacio y se los lleva a la periferia de la ciudad porque dan mala imagen para el turismo. Vean cómo los chavos no pueden estar ellos juntos, vean cómo se golpean y se dan de golpes, y entonces, por lo tanto, esa es como la coartada perfecta del discurso más conservador para entonces rigidizarse y expropiar los espacios. Creo que esa es para mí una de las cuestiones que estoy visualizando. Esto le ayuda a los espíritus conservadores porque les expropia los espacios a los chavos de que tanto ha costado, ¿no?, la visibilidad de estos espacios. Cuando uno va a la glorieta de Insurgentes, por ejemplo, en que están los cortes de la chava, está lleno de policías, ¿no? Entonces yo les decía, es como después de convencer a los papás y a los adultos de que nos prestaran la casa para hacer un reventón con toda la banda, nos envían ahí a la nana o nos envían a alguien para cuidar.